nuestro ejemplo de la teoría de las 6 lecturas, empezaremos diciendo qué son las 6 lecturas. Como al comienzo del libro mismo lo dice, son métodos y técnicas de enseñanza para leer y escribir ensayos. La lectura no es únicamente la interpretación de signos gráficos, es decir, captar el mensaje, el significado de lo que se lee, la intención del autor, es la capacidad de realizar un juicio crítico y emitir un criterio después de haber leído. Por eso es necesario poner en práctica todos estos métodos de las 6 lecturas, así habrá un mejor aprendizaje del texto leído. Para nuestro ejemplo, hemos tomado un fragmento del libro 100 años de soledad, del autor colombiano Gabriel García Márquez, publicado en Argentina en el año de 1967. Empezaremos con las lecturas afectivas, la cual consta de una primera y segunda lectura. La primera lectura consiste en 2 aspectos: tematizar y valorar. Tematizar se refiere a saber distinguir qué tipo de libro estamos leyendo, si es de ciencia ficción, romántica o, como en nuestro caso, es una novela. Valorar. Esta consiste en, según nuestro criterio, ver si el libro es de nuestro agrado. Y en nuestro caso, este libro nos pareció muy interesante de leer. Nos atrajo mucho la historia de la familia Buendía que se narra en el libro y también nos pareció importante porque fue ganadora de un premio Nobel de literatura y es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal. La segunda lectura consiste en 2 aspectos: la atención y la lectura fluida. La atención. Esta se refiere a relevar. Relevar consiste en, de un texto, sacar todas las ideas importantes y relevantes que a nosotros nos parezcan. En nuestro caso, hemos escogido estas ideas importantes. El coronel Aureliano Buendía se detuvo a recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era una aldea pequeña en la que había apenas 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río. En el mes de marzo de todos los años, una familia de gitanos establecía su capa cerca de la aldea y daban a conocer sus nuevos inventos. El primero que mostraron fue el imán. Y la lectura fluida consiste en leer todas las oraciones e ideas relevantes que escribimos. Ahora pondremos en práctica las lecturas cognitivas básicas. Esta consiste en 3 puntos importantes, que son analizar, definir e inferir. Analizar. Esta consiste en puntuar. Puntuar se refiere a observar que en el texto que hemos escogido, los signos de puntuación, ya sean puntos, comas o punto y coma, estén ubicados correctamente. Pronominalizar. Esta se refiere a sustituir el pronombre para que estos no se repitan. Esta consiste en radicar a cada palabra. Radicar se refiere a buscar el origen etimológico de cada palabra. El ejemplo que hemos escogido es aldea, que viene del árabe aldaya, es decir, la villa. Otra palabra que hemos escogido es corpulento, que viene del latín corpulentus, que quiere decir mucho cuerpo o que tiene gran masa corporal. Esta consiste en, a cada palabra, buscar sus sinónimos. Los ejemplos que hemos escogido son fusilar, cuyos sinónimos son matar, ajusticiar, ejecutar o disparar. Remoto, lejano, alejado, apartado, distante, retirado o antiguo. O la palabra carecer, cuyos sinónimos son faltar, escasear, necesitar, vacar o mancar. Analizar consiste en poner en contexto el texto que hemos escogido. En nuestro caso, el contexto de esta novela se basa en el siglo XX y por tanto en las circunstancias históricas que influyeron notablemente, como el desarrollo industrial y las dictaduras militares.
El lugar en donde se desarrolla la historia es un pequeño pueblo llamado Macondo, ubicado en medio de la selva y fundado por José Arcadio Buendía. Aquí se refleja las distintas etapas de la historia de Hispanoamérica, que inicia como una sociedad comunitaria y se transforma luego con los primeros inventos, las primeras industrias y el comercio. Inferir tiene tres aspectos muy importantes, que son simplificar, nuclear y cromatizar. Simplificar trata de detectar oraciones que no tengan mucha carga semántica y poder eliminarla para así poder tener un buen sentido al texto. A continuación les vamos a dar un ejemplo de nuestro texto, que es: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aurelio Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. La simplificación sería: posteriormente, el coronel Aurelio Buendía se detuvo a recordar aquel día en que su padre le hizo conocer el hielo. Nuclear es identificar los elementos que conforman el núcleo del pensamiento, es decir, el sujeto y el predicado. Nosotros hemos escogido unas oraciones de nuestro texto, que es: en Macondo, las casas estaban construidas a la orilla de un río de agua pura y cristalina. El sujeto sería Macondo, y el predicado: las casas estaban construidas a la orilla de un río de agua pura y cristalina. Otro sería: el gitano asustó a toda la aldea con la demostración de su invento. El sujeto sería el gitano, y el predicado asustó a toda la aldea con la demostración de su invento. Cromatizar se basa en identificar los cromatizadores, es decir, identificar las ideas que den un realce o un brillo a cada parte del núcleo propuesto. En nuestro texto lo hicimos de esta manera. El coronel Aurelio Buendía cierto día se detuvo a recordar aquel remoto día en que su padre lo llevó a conocer el hielo, que en ese entonces era su primer gran descubrimiento. Macondo era una pequeña pero hermosa aldea, cuyas casas estaban construidas de barro y ubicadas a la orilla de un río de aguas cristalinas. En marzo de cada año, una familia de gitanos colocaba su misteriosa carpa cerca de la aldea, para luego salir a mostrarles a los aldeanos sus nuevos inventos. Melquiades fue el primero en asombrar a toda la aldea con su atroz invento, el cual atraía a todos los objetos metálicos, forzándolos a moverse atrozmente. Lecturas cognitivas avanzadas precategorial y metatextual. Estructurar se subdivide en macroproposicionalizar, jerarquizar e identificar nexos. La macroproposicionalizar es aquella que reemplaza frases que son generales a frases que abarcan todo en específico. Es decir, que todas las ideas se unan en un solo texto, abarcando todo específicamente. Un ejemplo, el que nosotros hicimos sobre nuestro texto, es decir, la idea macro, es la siguiente. Un día el coronel Aureliano Buendía se detuvo a recordar el día en que su padre lo llevó a Macondo a conocer el hielo. En ese entonces, Macondo era una aldea de tan solo 20 casas y las personas que allí vivían no conocían casi nada del mundo. Jerarquizar es la que sustenta la idea macro, es decir, la idea principal de texto, seguidamente por las ideas secundarias que se las reconoce en el texto, apoyando a la idea principal y dando un sentido al texto. Como por ejemplo, nosotros hicimos la siguiente. Macondo era una pequeña aldea fundada por José Arcadio Buendía, en el cual solo había 20 casas construidas de barro y caña brava. Otra.
El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Estas dos son la una es una idea principal y la otra es una idea secundaria, la cual reunidas dan un gran sentido y entendimiento al texto escogido. Identificar nexos. Son aquellas ideas que se van repitiendo en diferentes partes del texto, las cuales tienen el mismo significado en el texto y se los puede identificar ya sea por una causa o efecto o efecto o causa. Nuestro ejemplo que lo hicimos es el siguiente. En Macondo las casas estaban construidas de barro y caña brava. En Macondo las casas estaban ubicadas a la orilla de un río de agua cristalinas y grandes rocas prehistóricas.